buenos días, mis queridos hermanos. Le habla el evangelista José Luis Cisnero. Quiero compartir la palabra de Dios para bendición de cada persona que esté mirando este video. Mis queridos hermanos, me encuentro en el libro de Génesis, Génesis capítulo 6, y estaré leyendo en el capítulo 5, bendito Dios. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre de su Santo Espíritu. Y vi a Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: reharé sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y la ave del cielo, pues me arrepiento haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro precioso y Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, aquí en el capítulo 6 de Génesis, versículo 5, aquí la palabra nos está hablando, bendito Dios, sobre cómo Dios se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra. Cuando la Biblia habla de hombre, habla sobre todos géneros, habla sobre mujer y sobre hombre. Mis queridos hermanos, y dice que el pecado de los hombres aumentó sobre la tierra, bendito Dios, a un nivel de que Dios se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra, de haber creado a los humanos en la tierra. Y dice la palabra de Dios que Dios, al arrepentirse, ahí mismo, bendito Dios, habla sobre un juicio que traería a la tierra. Juicio, bendito Dios, que se cumplió detalladamente, así mismo como Dios lo habló. Y el mismo Señor dijo, bendito Dios, que iba, bendito Dios, a acabar con toda la vida de los seres humanos en la tierra, aún hasta de los animales, mis queridos hermanos, para que usted vea donde el pecado llega delante de los ojos de Dios, que no solamente es, bendito Dios, el ser humano, sino que aún a los animales, aún la bestia del campo, aún las aves del cielo, todo se contamina en la tierra. Y dice la palabra de Dios, bendito Dios, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hay que darle gracias, bendito Dios, que hubo un varón de Dios en la tierra, que aún en medio del pecado, de la inmoralidad, en medio de, bendito Dios, de todo mal que se movía en aquellos tiempos, había un solo varón, bendito Dios, que estaba caminando recto delante de Dios. Había un solo varón, bendito Dios, que encontró gracia delante de Dios. Mis queridos hermanos, y debemos darle gracias a Noé, porque Adán y Eva fueron los fundadores de los humanos. Dios lo eligió para que a través de ellos, bendito Dios, nosotros nos multiplicáramos en la tierra. Pero a causa del pecado, dice la palabra de Dios que Dios ejecutó un juicio sobre los humanos en aquellos tiempos. Mis queridos hermanos, y Dios mató a todos los que tenía vida en aquellos tiempos, excepto a uno. Dice que Noé encontró gracia delante de Dios. Mis queridos hermanos, y por Noé encontrar gracia delante de Dios, hoy usted y yo existimos en la tierra. Dios, a través de Noé, bendito Dios, permite que el mundo nuevamente vuelva a multiplicarse. Y voy a seguir leyendo sobre lo que aconteció, bendito Dios, donde Dios ejecutó el juicio, que en Génesis capítulo 6, versículo 5 habla. Entonces ya en el versículo 9 del capítulo 6 de Génesis, ahí entonces miramos cómo Dios ejecutó el juicio,
contra la humanidad en aquello tiempo por causa del pecado. Y dice la palabra de Dios, y estas son la generación de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jefet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Ahí es donde ya Dios manda a Noé a hacer un arca, mis queridos hermanos. En el capítulo 14, ahí comienza ya Dios, bendito Dios, a darle la idea a Noé de hacer un arca, bendito Dios, para ejecutar el juicio que ya Dios había hablado, bendito Dios, en el capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 6 de Génesis. Y dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás pisos bajos, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo a un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Mis queridos hermanos, ahí podemos ver ya como ya Dios le da, bendito Dios, una instrucción a Noé de preparar un arca. Mis queridos hermanos, porque cuando Dios habla, bendito Dios, Dios cumple lo que habla, bendito Dios. A causa del pecado multiplicarse en aquello tiempo, dice que Dios tomó una decisión, bendito Dios, de destruir al mundo, destruir, bendito Dios, los seres humanos. Pero no solamente los seres humanos, sino que todo lo que tenía vidas en la tierra para ese entonces fue destruido, mis queridos hermanos. Dice la palabra de Dios que entonces Dios hizo un pacto con Noé. Mira lo bueno que es estar, bendito Dios, del lado de Dios. Mira lo bueno que es uno caminar con Dios en la tierra. Porque, mis queridos hermanos, aún, bendito Dios, el mundo está ya, bendito Dios, perdido en pecado. Este hombre se guardó para Dios. Este hombre, bendito sea el nombre de Jesús, puso su vida en la mano de Dios. Pero dice la palabra que Dios tuvo compasión de Noé. Dios le dijo a Noé que preparara un arca, bendito Dios. Le detalló las medidas, las alturas. Le dijo cómo hacerla, bendito Dios, para prepararla. Pero también le dijo, mis queridos hermanos, le informó que le hiciera unas puertas en la parte baja. Mis queridos hermanos, y dice la palabra de Dios que en el momento en que Noé entonces estaba fabricando el arca, déjeme decirle que 120 años Noé se llevó para fabricar esta barca. Mis queridos hermanos,
Y mientras Noé estaba fabricando, bendito Dios, ejecutando la orden de Dios, muchos estaban mirando lo que Noé estaba fabricando. Noé predicaba la palabra. Noé le dejaba saber al ser humano lo que iba a acontecer. Noé le dejaba saber, bendito Dios, aquella persona, bendito Dios, corrompida, sobre el juicio que Dios iba a ejecutar para esos tiempos. Mis queridos hermanos, la gente se burlaban de Noé. La gente no hacían caso. En aquellos tiempos no llovía, no había, bendito Dios, ríos, no había agua. Pero mis queridos hermanos, la gente se burlaban porque miraban que Noé estaba construyendo un arca. Mis queridos hermanos, y Noé, queriendo de que ellos se salvaran, escaparan del juicio de Dios, ellos lo que hacían era que se corrompían más. Ellos se burlaban de Noé. Ellos miraban a Noé como un loco. Ellos, bendito Dios, pensaban que Noé estaba mintiendo, que Noé se había puesto loco. Y déjeme decirles, mis queridos hermanos, que así mismo nos miran a nosotros en estos tiempos. Nosotros, los hijos de Dios, los que predicamos el evangelio, los que llevamos la buena nueva de salvación a la humanidad, nos miran como locos porque piensan en que nosotros, bendito Dios, estamos mintiendo, no estamos hablando la verdad. Y déjenme decirles, mis queridos hermanos, que así mismo como en los tiempos de Noé, estamos viviendo en estos tiempos, lejos de Dios. Muchas personas corrompidas en el pecado. Muchas personas no le importa a Dios, no le importa la vida, no le importa, bendito Dios, los juicios que Dios derramará sobre esta tierra. Porque así mismo como Dios, bendito Dios, derramó los juicios sobre la tierra en aquellos tiempos, así mismo vendrán tiempos, bendito Dios, donde Dios derramará los juicios. Porque estamos viviendo tiempos peores que aún en los tiempos de Noé, mis queridos hermanos. Estamos viendo como las naciones le han abierto puerta, bendito Dios, al pecado, la inmoralidad. Le han abierto puerta, bendito Dios, han creado leyes donde pisan los preceptos de Dios. Donde, mis queridos hermanos, le abren las puertas a la homosexualidad. Le abren las puertas al aborto. Le abren la puerta a todo lo que la palabra de Dios le llama mal. Ellos en la tierra le llaman bueno. Y ese es el peligro, mis queridos hermanos. Ese es el peligro de nosotros, bendito Dios, no buscar de Dios. No aprender de Dios. No conocer las leyes de Dios. Porque cuando no caminamos en las leyes de Dios, vamos a caminar en unas leyes corrompidas, en unas leyes malas, en unas leyes que nos destruirán a nosotros mismos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y es necesario que entendamos que cuando Dios habla, Dios cumple. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Mis queridos hermanos, Dios manda a Noé a fabricar esta barca. Bendito Dios. Y le da una orden donde le dice de cada aves del cielo tomará un par, una hembra y un varón. De cada animal del campo tomará un par, una hembra y un varón. Fíjese ahí, mis queridos hermanos. Dios no le dijo a Noé, entrará 2 varones y 2 hembras. Entrará 2 varones y 2 hembras. Se casarán 2 varones y 2 hembras. No. Dios le dijo a Noé una hembra y un varón. Hasta las aves del cielo le dio a entender cómo quería en pareja que la metiera a la barca. ¿Por qué? Porque, mis queridos hermanos, una hembra y un varón se multiplican en la tierra. Es lo normal de Dios. Pero un varón con un varón, eso es algo, mis queridos hermanos, que delante de los ojos de Dios es dañado, es mal. Nunca un varón con un varón se va a multiplicar en la tierra, una hembra con una hembra.
No, es un varón con una hembra. Y por eso debemos de entender, bendito Dios, que la ley divina de Dios, los mandatos divinos de Dios, deben cumplirse en la tierra detalladamente como son y no como nosotros queramos. Mis queridos hermanos, por causa de aquella multitud o de aquellas naciones corromperse en aquellos tiempos, Dios ejecuta un juicio, y el peor juicio de todos los tiempos. La palabra nos habla de que entonces Dios le dijo a Noé: entra al arca, entra tú, tu esposa y las esposas de tus hijos, con tus hijos. Y dice que Dios mandó un diluvio por 40 noches y 40 días. Mis queridos hermanos, aquellas personas que se burlaban de Noé, aquellas personas que fueron, bendito Dios, se les presentó del juicio que venía a la tierra. Aquellas personas al principio no hicieron caso, al principio se burlaron, bendito Dios, de Dios mismo. Pero cuando llegó el momento de Dios ejecutar el juicio, dice que ellos buscaban la manera de cómo Noé abrir la puerta del arca. Mis queridos hermanos, ya era tarde para ellos. Ya no había oportunidad para ellos. Ya dice la palabra de Dios que Dios mismo cerró la puerta. Y cuando Dios cierra, mis queridos hermanos, los hombres no pueden abrir. Cuando Dios abre, los hombres no pueden cerrar. Y es necesario que entendamos que nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, los que andamos predicando el evangelio aquí en la tierra, le estamos, bendito Dios, dejando entender a la humanidad que así mismo, como Dios ejecutó el juicio de Noé en aquellos tiempos, bendito Dios, cuando Dios le habló a la humanidad de aquellos tiempos de que venía un juicio a través de Noé, y ellos no hicieron caso. Asimismo, nosotros los cristianos en estos tiempos estamos anunciando un juicio que se aproxima a la tierra. Mis queridos hermanos, porque ya las puertas, así mismo como las puertas de la barca de Noé, se cerraron y no pudieron abrirse más para aquella gente que ya estaban, bendito Dios, en el juicio de Dios. Asimismo, las puertas de los cielos se cerrarán y jamás podrán abrirse para aquel día. Mis queridos hermanos, es necesario que entendamos que Dios nos da oportunidades en la tierra, que la vida en este mundo no es para siempre, que el ser humano morirá. Mis queridos hermanos, el ser humano no para siempre estará en este mundo. Y estamos viendo como cada día el mundo se pone de mal en peor. Cuánta muerte últimamente aquí en los Estados Unidos. Cuántas muertes últimamente en República Dominicana, sea en atraco, sea, bendito Dios, en accidente. De todas formas, mucha gente diariamente está muriendo en la tierra. Estamos viendo como el mal se ha multiplicado en este mundo, mis queridos hermanos. Estamos viviendo tiempos peores que en la era de Noé. Y ya los juicios de Dios están preparados para ser lanzados aquí en la tierra. Mis queridos hermanos, así mismo como Noé predicó, 120 años tuvo Noé advirtiéndole a aquella gente de que venía un diluvio, de que Dios iba a ejecutar un juicio donde iba a traer muerte sobre la humanidad. Ellos se burlaban de Noé, ellos no hicieron caso, ellos se reían de las palabras que Noé le ministraba. Noé quería que ellos se salvaran, Noé quería que ellos escaparan del juicio de Dios. Pero ellos se burlaban, a ellos no les importaba, bendito Dios, lo que ya Dios le había hablado a Noé. Y así mismo muchos están viviendo sobre estos tiempos. Mis queridos hermanos,
Dios da una oportunidad a la humanidad. Y dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a Jesús a morir, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas reciba la vida eterna. Es necesario que busquemos a Cristo en estos tiempos. Déjeme decirle, mis queridos hermanos, que el Noé de estos tiempos se llama Jesús. Dios usó a Noé en aquellos tiempos para salvar a aquella humanidad y no quiso. Aquella humanidad no quiso salvarse, no quiso escapar del juicio de Dios. Pero asimismo nosotros en estos tiempos estamos predicando la palabra, le estamos dejando entender a la humanidad lo que viene al mundo. Pero la gente tampoco quiere escapar. La gente quiere vivir una vida, bendito Dios, haciendo y deshaciendo conforme a los deseos carnales, conforme, bendito Dios, a sus necesidades físicas de esta tierra. Es necesario que entendamos que hay oportunidades, pero no para siempre estas oportunidades estarán en la tierra. Déjenme decirles, mis queridos hermanos, que todos nos vamos de este mundo, todos moriremos. Pero si nos morimos sin Jesucristo, nuestra alma se pierde. Por eso hay dos destinos, dos lugares que esperan por el ser humano: el cielo con Jesús o el infierno sin Jesucristo. Por eso es necesario, mis queridos hermanos, que aprovechemos las oportunidades antes que sea tarde a nuestra vida, antes que las puertas de los cielos se cierren a favor nuestro, antes que llegue el día del Señor, como el profeta Joel lo aclara y lo dice, que el día del Señor vendrá con pestilencia. Será un juicio, mis queridos hermanos, donde grande dolor vendrá a la tierra. Y muchas personas dicen: no, Dios es amor, Dios no va a destruir a la humanidad, Dios no le hace daño a la humanidad. No, mis queridos hermanos, Dios no le hace daño a la humanidad. El daño mismo nos lo hacemos nosotros en no hacerles caso a Dios, en apartarnos de sus palabras y sus preceptos, en querer vivir una vida conforme a nuestro deleite y no conforme a la ley de Dios y a sus palabras. Nosotros mismos nos hacemos la verdad. Y es necesario que entendamos que el tiempo se acaba, que la misericordia de Dios se acabará, que no para siempre estará Dios, bendito Dios, conternando con el hombre en la tierra. Es necesario que busquemos a Dios, que no nos apartamos de Él, porque los tiempos, bendito Dios, se aproximan, donde Dios ejecutará sus juicios en la tierra. Asimismo, como se le hizo tarde, bendito Dios, a esta generación de Noé, que cuando ya quisieron escapar ya era tarde. Asimismo, le sucederá mucho en la tierra. Cuando quieran escapar del juicio de Dios, será tarde ya. Es triste, mis queridos hermanos, cuando personas viviendo una vida desenfrenada en la tierra mueren, lo matan, un accidente, lo matan por estar violentando la ley de Dios. Lo matan cuando están robando, atracando, cuando están haciendo cosas ilícitas. ¿Y a dónde usted cree, mis queridos hermanos, que esa alma va después que muere y sale de este cuerpo? Se la lleva Satanás, el diablo, al infierno. Esa alma se pierde. Esa persona vivirá arrepentida por los siglos de los siglos. Después que usted muere y parte de este mundo sin Jesús, ya no hay oportunidad jamás de salir del infierno, de salir del juicio de Dios. Mis queridos hermanos, por eso es que la palabra nos habla en Juan 3:16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús a morir, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas reciba la vida eterna. Es para que escapemos aquí en la tierra antes de que sea tarde a nuestra vida. Es para que, bendito Dios, aprovechamos las oportunidades. Porque el tiempo se acaba, mis queridos hermanos. Estamos viviendo tiempos malos y tiempos difíciles. Estamos viendo como en República Dominicana diariamente están matando tanto. La violencia se ha aumentado, así mismo como Dios lo habla aquí en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5. La violencia se ha aumentado, los atracos, los homicidios, la delincuencia. Tanto aquí también en la ciudad de los Estados Unidos, en la nación de los Estados Unidos, como la violencia se ha aumentado. En todos los países del mundo, mis queridos hermanos, la violencia se ha aumentado. Y esta fue la razón por la cual Dios ejecutó el juicio de destruir al mundo en aquellos tiempos. En Génesis 6, capítulo 6, versículo 5. Ahí usted lo puede leer, mis queridos hermanos. Y vio Jehová la maldad de los hombres. Era mucha en la tierra. Y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo mal. Eso está en Génesis 5, Génesis capítulo 6, versículo 5. Es necesario que entendamos que Dios nos da oportunidades, pero no para siempre contenderá Dios con el hombre. Llegará el momento, mis queridos hermanos, que los juicios de Dios serán ejecutados en la tierra. Y aquel que no hizo caso a la palabra de Dios, aquel que vivió una vida conforme a su deleite, conforme a su deseo y pasiones, tendrá que pagar un precio caro. Porque dice la palabra de Dios, bendito Dios, que de todas obras que el hombre hace en la tierra, tendrá que darle cuenta a Dios en el día del juicio. Es necesario que busquemos a Dios. Es necesario que nos arrepintamos. Es necesario que entreguemos nuestro corazón a Jesucristo. Porque solamente a través de Jesús vamos a tener la oportunidad de ser perdonados por Dios. Juan 14, 6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre que no sea a través de mí. No hay otra forma, mis queridos hermanos, como usted escapar de la mano de Dios, del juicio de Dios, que no sea a través de Jesús. Es necesario que busque a Cristo, porque usted quizás pone su fe en la religión. Muchos dicen: yo soy católico, yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón, yo soy esto, yo soy aquello. Pero mis queridos hermanos, la pregunta mía es hacia usted: ¿ha conocido usted realmente a Dios? ¿Está viviendo usted una relación con Dios? No con los hombres, porque es muy diferente usted vivir una relación con los hombres, con Dios. Le habla a Dios, escucha la voz de Dios, vive para Dios en la tierra. Es necesario que escape por su vida, porque llegará aquel gran día, mis queridos hermanos, donde dice la palabra de Dios en el capítulo en Apocalipsis 20, versículo 15, dice que Dios tiene un libro en los cielos llamado el libro de la vida. Y dice que solamente aquellos que se encuentren escritos en el libro de la vida serán salvos. Los que no se encuentren su nombre registrado en ese libro serán lanzados al lago de fuego junto a Satanás, el diablo, y a su demonio. Mis queridos hermanos, búsquelo en la Biblia católica o cristiana. Es la misma palabra de Dios. El problema es que muchos la interpretan a su manera.
Porque muchos no quieren buscar a Jesús, porque no quieren cambiar su estilo de vida, del alcohol, bendito Dios, del cigarrillo, de la marihuana, de las drogas. Van un domingo a la iglesia y ya creen que ya le pagaron a Dios con eso. No, es una relación con Dios. Es vivir para Dios en la tierra, es apartarse de este mundo asqueroso y ponerse en la mano de Dios para el servicio de Dios en la tierra. Mis queridos hermanos, busquemos a Dios antes que sea tarde. Arrepintámonos de nuestras maldades, de nuestros pecados, y la misericordia de Dios estará en nosotros. Hay una promesa de parte de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17 dice que el Señor mismo vendrá con voz de mando. Dice que desde los aires Jesucristo dará una orden donde las tumbas se abrirán. Y dice la palabra que los muertos en Jesús, aquellos que hicieron la voluntad de Dios en la tierra, aquellos que vivieron para Dios, aunque mueran primero, dice que las tumbas se abrirán, ellos resucitarán. ¿Y cómo van a resucitar? Dice que un cuerpo de gloria saldrá de la tumba, un cuerpo espiritual, el mismo cuerpo que obtuvo Jesús cuando resucitó de entre los muertos el tercer día de ser crucificado. Ese es el mismo cuerpo que Dios tiene para nosotros, sus hijos, un cuerpo de gloria. Pero también dice que para aquellos que todavía no han muerto, para el momento del rapto de la iglesia, el momento que se desaparecerán millones de la tierra, dice que los que quedemos vivos seremos transformados de este cuerpo que muere y es carnal. A este cuerpo se va a convertir en un cuerpo espiritual, un cuerpo que nunca vas a morir, un cuerpo que traspasará las nubes, les pasará por el agua y sol y no tendrá perdaño. Mis queridos hermanos, un cuerpo espiritual es el que Dios tiene reservado para aquellos que pagan el precio en la tierra, para aquellos que viven conforme a su voluntad, para aquellos que viven buscándole, bendito Dios. Es necesario que entendamos que así como en los tiempos de Noé, Dios le advirtió al pueblo de que venía un diluvio, de que la destrucción, bendito Dios, venía por causa del pecado al mundo. Asimismo Dios le advierte a esta generación de estos tiempos de que el juicio de Dios, bendito Dios, no tardará para ser ejecutado en la tierra por causa de la maldad del pecado que el ser humano, bendito Dios, ha creado en la tierra. Mis queridos hermanos, escape por su vida. Escape por su vida. Porque aunque quizá usted no crea que Cristo viene pronto, como muchos se burlan cuando le hablan esa palabra, la vida suya se le puede acabar pronto en la tierra. Y no importa que Cristo no llegue hoy o mañana, pero si hoy o mañana usted se muere, ya a usted se le acabó la vida en la tierra. Ya será tarde para usted querer arreglar cuenta con Dios. Aproveche que si Jesucristo no ha venido a la tierra todavía, es porque usted no está preparado para irse con Él. Es porque este mundo, Dios todavía le ha añadido un poco más de tiempo por causa de su misericordia hacia la humanidad. Busquemos a Dios antes que sea tarde. Seamos sabios, mis queridos hermanos. No seamos como la generación de Noé. El juicio de Noé fue ejecutado. Llegó el momento del diluvio. Aquellos que se burlaban de Noé eran los primeros en querer abrir la puerta del arca, pero ya era tarde. La barca ya estaba cerrada. Ya nadie podía entrar en ella. Déjeme decirle que los animales fueron más sabios que el ser humano. La Biblia nos detalla que comenzaron a entrar de dos en dos.
los animales a la barca. Sin embargo, el ser humano no quiso entrar. Y hoy esa generación de Noé está reservada en el infierno para un juicio peor cuando llegue el día del juicio del Señor. Mis queridos hermanos, es necesario que entendamos que sin Dios no hay vida. Y sin vida, bendito Dios, lo que hay es muerte. Busquemos a Dios antes que sea tarde, porque Dios todavía nos da oportunidades. Todavía estamos vivos, todavía estamos en esta tierra, todavía hay oportunidad de que escape por su vida. Dios le bendiga más, mis queridos hermanos, que el Espíritu Santo de Dios esté ahí donde usted esté, bendiciendo su vida, que la paz de Dios lo alcance donde esté y que esta palabra le sea de gran bendición para usted y los suyos. Escape por su vida, porque Cristo viene pronto a la tierra. Dios le bendiga más. Mi nombre es el evangelista José Luis Cisneros. Si no se ha suscrito a mi canal, suscríbase para que siga siendo, bendito Dios, bendecido a través de la palabra de Dios. Quiero hacer esta oración. Si usted no ha conocido a Jesús, si usted no se ha entregado completamente a Cristo, si usted se quiere librar de este juicio venidero, repita conmigo: Señor Jesús, entrego mi vida a ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdóname de todo pecado y toda maldad. Guarda mi vida, Señor Jesús, y salva mi alma. Y a ti te recibo como mi único Dios y mi único Salvador. Si hizo esta oración conmigo, su vida estará 100% en la mano de Dios. No se olvide que Cristo le ama, que las puertas de los cielos todavía permanecen abiertas en Cristo Jesús para su vida. No deseche esa oportunidad que Dios le da, porque pronto será tarde para muchos en la tierra. Y luego, así mismo como en la generación de Noé se arrepintieron, así mismo se arrepentirán aquellos que no hagan caso a esta palabra. Dios le bendiga más, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.